Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya le empezamos. Buenos días, doctor. Todavía faltan como 10 personas. Vamos a esperarnos pues un par de minutitos a que lleguen. ¿Tienen alguna pregunta ahorita que hay chance sobre lo que hemos visto? Creo que no. Yo tengo una sobre la encuesta que nos mandó. Bueno, pues estoy investigando, ¿verdad? Y el efecto del metabolito metanfetamínico es realmente importante en este medicamento. Del anfetamínico, ¿ah? Sí, Metabolitos anfetamínicos con el bupropión. sí, con el bupropión. Digo, no sé, digo, yo creo que habrá algunas gentes a las cuales les caiga pesado el bupropión, o sea, que les cause realmente activación. Pero, digo, en general funciona bastante bien. En general funciona bastante bien, digo, como antidepresivo. O sea, es raro que alguien tenga, vaya, sintomatología severa de activación, como pudiera ser propiamente con con un estimulante de los que luego regularmente nos encontramos, ¿eh? Pero sí tiene ciertos efectos activadores, por eso les comentaba que probablemente el efecto más preocupante, o sea, con lo que uno debe estar al pendiente, es con el hecho de que hay que preguntar con, 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 con bastante detenimiento en el caso de que estemos pensando en utilizar bupropión para tratar a un paciente deprimido, si este paciente tiene antecedentes de que ha padecido crisis convulsivas, ¿sí? Pero igual me refiero a lo mejor la frecuencia con la que se presentan crisis convulsivas, pues realmente es pequeña en relación al número de personas que luego toman el medicamento en un determinado momento. Pero sí se ha observado que hay un riesgo mayor de que una persona pueda convulsionar si toma el bupropión. Entonces les decía, de cualquier forma es bastante seguro, se puede emplear con tranquilidad, con calma, sin tanta preocupación, pero sí investigar esto de los antecedentes de crisis convulsivas y a lo mejor monitorear de manera más estrecha a esos pacientes en particular. Vale lo mismo que les decía también el viernes, aunque parece que el viernes no se escuchó bien casi toda la clase, pero eh, cualquier otro anticonvulsivo puede desencadenar una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, pues. ¿Eh? Incluso otros medicamentos que no te lo esperarías lo pueden hacer, pero en general la frecuencia con la que eso se presenta es mucho menor de la que luego se esperaría y por eso se trata particularmente acá con el bupropión de un medicamento bastante seguro. Ahora,
Si además tienes la precaución de indicarle al paciente, pues es que se lo tiene que tomar en la mañana a las 8 de la mañana y la segunda dosis, la de la noche, a las 8 de la noche. O sea, que la persona tenga la precaución de separar las dosis exactamente las 12 horas entre una y otra, pues regularmente el riesgo se disminuye. Claro, luego cuando se reporta que hay más riesgo es cuando empleas dosis más altas de las que usualmente se prescriben, ¿no? O sea, dosis, generalmente la tasa de eventos de este tipo es mucho más alta cuando se prescriben cantidades por arriba de los 300 miligramos diarios, generalmente 450 o más de bupropión, pero yo diría que en términos generales es bastante seguro, no, no provoca estos efectos, me supongo que dices así como de euforia y de aceleramiento que luego pudiera uno suponer, pues no, parece que funciona bien como antidepresivo y además incluso se recomienda también para emplearlo en pacientes que tienen trastorno bipolar, que luego también es llamativo, o sea, durante mucho tiempo la indicación para tratar la depresión bipolar era agregarle al tratamiento que ya estaba tomando el paciente, muchas veces con neutimizantes, agregarle precisamente el bupropión. Digo, suena también medio raro, pero pues parece que la evidencia dice que sí puede funcionar en muchos casos de personas deprimidas, pero que tienen trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces, bueno, en general yo creo que no es para tanto con el bupropión. Se puede utilizar de manera segura y además te digo, pues hasta la fecha es un medicamento de venta libre, ni siquiera es controlado. Entonces, yo me supongo también que no hay tampoco datos que hablen de que la persona pueda desarrollar un problema de, de adicción o cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que se puede decir. ¿Eh? Sí, gracias. Ándele pues. Bueno, como que siguen faltando los mismos 10 que me dijeron desde el principio, entonces vamos a tratar de continuar acá con... Mencionamos que si es depresión y por eso estábamos revisando también esto de la serotonina. Digo, actualmente, si ven ustedes un episodio depresivo, conectándolo con el ejercicio práctico del asunto es, pues sí, la serotonina es importante en la afectividad. Y entonces, bueno, una buena disponibilidad de serotonina, la cual se puede conseguir si ustedes prescriben un inhibidor de recaptura de serotonina, pues entonces va a mejorar el cuadro depresivo en un grupo grande de pacientes con estos trastornos. Pero por otro lado, digo, mencionamos ya la serotonina, pero por otra parte está el efecto de este otro neurotransmisor que luego se conoce como GABA o el ácido gamma hidroxibutírico, que luego es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. Como que, como ven ustedes ahí, como que el GABA controla la liberación de noradrenalina, de tal manera que esta falta de control sobre la activación noradrenérgica
puede explicar luego lo que sucede por una parte en los trastornos afectivos, como ya lo hemos mencionado varias veces, o sea, un trastorno depresivo mayor puede ser un trastorno depresivo mayor con ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad luego también requiere atención. Entonces, igual que los otros sistemas, este es un sistema que se distribuye ampliamente a lo, en la corteza cerebral y además funciona en base principalmente a un grupo de receptores que luego ahí los tienen ustedes en pantalla, ¿sí lo ven el receptor este? Sí, doctor. Ahí está, pues, entonces apréndanselo y apréndanse identifíquenlo y apréndanse el nombre completo, que el receptor este se llama receptor GABA barbitúrico benzodiazepina ionóforo de cloro. O si quieren actualmente más bien receptor GABA benzodiazepina ionóforo de cloro. Y acá vienen a colación los barbitúricos, porque durante mucho tiempo pues fueron los únicos o unos de los únicos medicamentos que luego estaban disponibles para el control de la ansiedad. Y funcionan también acoplándose al receptor de GABA. Pero igual que se acoplan los barbitúricos, también se acopla un grupo de sustancias que acá se mencionan y que se conocen como benzodiazepinas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí viene la cuestión práctica endosada con el asunto teórico. ¿Para qué tenemos que tener en el conocimiento que existen los receptores de GABA? Pues porque en los receptores de GABA es donde llegan a interactuar el tipo de medicamentos que actualmente se emplean con mayor frecuencia para el tratamiento de la ansiedad, sobre todo para la ansiedad a corto plazo, porque mencionábamos ahorita que si la persona tiene ansiedad, o un trastorno de ansiedad, les había dicho yo, y si no se los dije, pues ahorita se los digo o se los repito, el tratamiento a largo plazo de los trastornos de ansiedad es a base de este grupo de antidepresivos que se conocen como, bueno, no nada más esos, pero en esencia o al principio del tratamiento muchas veces, si tú detectas un trastorno de ansiedad, llámese trastorno de pánico, llámese trastorno de ansiedad generalizada, llámese fobia social, ¿sí? O agorafobia, el grupo de medicamentos que luego se piensa en emplear para el tratamiento a largo plazo de estos cuadros ansiosos o cuadros de ansiedad, pues es básicamente el empleo de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Nada más que dijimos que al principio del tratamiento estos incluso pueden causar algo de ansiedad. Entonces, en esas condiciones, a lo mejor conviene el empleo de estas cosas como las benzodiazepinas, porque también habíamos mencionado que, bueno, los medicamentos antidepresivos se van o van a empezar a hacer su efecto terapéutico así, ya cuando hay mejoría de los síntomas, pues después de 2, 3, 4 semanas de que la persona está tomando el antidepresivo, que bueno, pues es para la ansiedad también, ¿verdad? Y de todas maneras, en ese rato la persona puede que se siga sintiendo muy ansiosa y los síntomas de ansiedad
luego son muy desagradables para los sujetos. Y entonces, bueno, pues vale la pena aliviarles el malestar, que seguramente es intenso, que sienten al inicio del tratamiento. Y para hacerlo, pues a lo mejor sería conveniente pensar en utilizar alguno de estos que se llaman benzodiazepinas. Y entonces, este grupo de benzodiazepinas representaron una ventaja importante respecto a sus antecesores inmediatos, que eran los barbitúricos, porque las benzodiazepinas tienen un mucho más amplio margen terapéutico. Esto es, el intervalo entre la dosis terapéutica y la dosis letal en el caso de los barbitúricos es muy corto. Y entonces eso implica que muy fácilmente te puedes brincar de una cantidad de medicamento que es útil y que es terapéutico a una dosis que es letal o tóxica o puede ocasionar efectos graves. Digo, propiamente el sujeto cuelga los tenis, ¿no? Pues me refiero, el resultado es que tiene un paro cardiorrespiratorio. Y entonces, antes de 1960, pues casi que si tienes depresión, pues te damos barbitúricos, y si tienes ansiedad, pues también barbitúricos. Aunque ya tenían un poquitito de tiempo que habían empezado a aparecer los antidepresivos, pues bueno, se seguían utilizando los barbitúricos, entonces no era raro que las personas cometieran suicidios exitosos empleando esos medicamentos que realmente pues tenían ese nivel elevado de peligrosidad, pues, o sea, eran difíciles de prescribir en esta situación, de que además se prescriben a personas que luego tienden a intentar suicidarse, ¿no? Y con el advenimiento del grupo de las benzodiazepinas, pues contamos en la actualidad con un grupo de medicamentos que son bastante seguros, yo diría que muy seguros. O sea, un intento exitoso de suicidio con puras benzodiazepinas es extraordinariamente raro. O sea, si el sujeto nomás toma benzodiazepinas, primero antes de llegarle a la dosis letal, pues se va a quedar dormido antes de que otra cosa pase. Y ya en lo que se queda dormido, pues ya no tomó más pastillas, o da chance de llevarlo al servicio de urgencias y que se pueda controlar esa situación. Entonces, este grupo de medicamentos en general luego también durante algún tiempo se conocieron como, o sea, les decían también tranquilizantes menores. A lo mejor se lo van a encontrar ustedes el nombre por ahí en algún lado, ¿sí? Tranquilizantes menores, y les decían así en contraposición a los tranquilizantes mayores. A los tranquilizantes mayores, los cuales son el grupo de los que conocemos como antipsicóticos. Nomás que esto puede llevar a cierta confusión, porque si luego ustedes ven por ahí que las benzodiazepinas son tranquilizantes menores, luego uno puede pensar, digo, de manera muy lógica, tú puedes decir, ah, pues es un tranquilizante menor, entonces se me hace que es como que para cuando la persona tiene poquita ansiedad, ¿no? Y cuando la persona tenga mucha ansiedad, pues le damos un tranquilizante mayor. Pues no, no va por ahí la cosa. El asunto es que ansiedad, sea mucha o sea poca, pues hay que darle un tranquilizante menor. Y los tranquilizantes menores son propiamente el grupo que ahora conocemos como benzodiazepinas, que son los ansiolíticos que más se prescriben en la actualidad. Me refiero, son un remedio bastante útil para los casos de ansiedad importante. Digo, me refiero a ansiedad severa, ansiedad incapacitante incluso,
¿Sí? Y el asunto es que generalmente se recomiendan como medicamentos de uso a corto plazo. Sin embargo, también hay que considerar luego que hay gente que las puede tomar durante más tiempo, pero bueno, esa ya es otra cosa de la que luego abundaremos un poco más. Esto en el sentido de que sí, las benzodiazepinas tienen un cierto potencial para causar dependencia en la persona. Sin embargo, en la mayoría de las gentes que luego tienen otros trastornos, me refiero a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y demás, pero realmente no se detecta que hagan un consumo abusivo o que desarrollen un grave problema de trastorno por consumo de sustancias. La mayoría de los casos no es así. Sin embargo, sí hay que tener precaución al prescribirlas, ¿no? Digo, hay que tener precaución al prescribirlas porque, digo, a pesar de que son medicamentos muy útiles, pues no dejan de funcionar más o menos igual a cómo funciona el etanol. Y digo, aquí lo decimos de paso, porque también tiene un efecto, al interactuar con receptores de GABA, ¿sí? Me refiero al alcohol, que dicho sea de paso, pues también es muy buen ansiolítico, ¿no? Nada más que, bueno, no nada más quita la ansiedad, sino que también puede, eh, ocasionar que las gentes en ocasiones tengan también como una menor capacidad para controlar sus impulsos, es decir, pueden desencadenar los impulsos de la persona, sobre todo si la persona se siente más desinhibida y se siente propiamente, pues luego en ocasiones como sin freno, ¿no? Y en estas condiciones, pues entonces hay que tener precaución en prescribir benzodiazepinas a personas de las que ya de por sí sabemos precisamente que les fallan los frenos. O sea, gentes que tienen problemas con el control de los impulsos, a lo mejor no son los mejores candidatos para que uno les prescriba benzodiazepinas. La paradoja ahí es que luego estas personas muchas veces también son personas que sufren gran ansiedad. Entonces, no quiere decir que no se les vayan a prescribir, pero sí quiere decir que hay que ser más cuidadosos en la prescripción de benzodiazepinas, por ejemplo, para personas que tienen severos trastornos de la personalidad, como por ejemplo, del tipo de trastorno limítrofe de la personalidad o del trastorno antisocial de la personalidad o del trastorno narcisista de la personalidad. Esto es en general los trastornos del grupo B, que propiamente pues, son los impulsivos, los explosivos o los caóticos, ¿no? Entonces, bueno, con esas salvedades, de cualquier manera, las benzodiazepinas son medicamentos muy útiles, funcionan bastante bien, sobre todo para el control a corto plazo de la ansiedad. Por eso empecé hablándoles de los antidepresivos, o sea, si quieres tratar farmacológicamente un cuadro de pánico, pues a lo mejor el tratamiento de base va a ser con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, por ejemplo, ¿no? Pero al inicio del tratamiento, luego en muchos casos, vale la pena empezar a utilizar alguna variedad de benzodiazepinas, ¿sí? Y bueno, les decía, eso es por juntar la cuestión teórica de, bueno, sí, el sistema GABA ahí está y se altera en la ansiedad. Pues sí, sí se altera, pero además de que se altera, o hay una disfunción en cuanto al control GABAérgico sobre la liberación de noradrenalina, pues bueno, lo que tenemos que considerar es que en la cuestión práctica uno puede utilizar
los efectos de las benzodiazepinas sobre los receptores de GABA para disminuir los síntomas de ansiedad que luego pueden ser muy disruptivos para la persona, o más bien como muy molestos, ¿no? Y además causan mucho sufrimiento a la persona, el hecho de tener ansiedad. Ahora, puede ser ansiedad que venga junto con un cuadro depresivo, o puede ser ansiedad que esté en el contexto de un trastorno de pánico, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, ya sabiendo eso, pues a lo mejor si voy a prescribir una benzodiazepina para calmar la ansiedad, pues entonces puedo pensar a lo mejor en 3 o 4 opciones. Digo, tampoco requiere que se aprendan ustedes toda la lista completa de benzodiazepinas, sino que para la cuestión práctica, por ejemplo, al principio del tratamiento les decía, tanto si es un cuadro depresivo o si es un cuadro de ansiedad, pues se puede prescribir algún medicamento, como por ejemplo uno que se utiliza mucho, que es el alprazolam, ¿sí? Alprazolam, pensando en el control de la ansiedad, y además pueden pensar ustedes en alprazolam, sobre todo si la intención es no causarle mucha somnolencia al paciente, porque hay que recordar que este grupo de medicamentos tienen un efecto sedante, además del ansiolítico, o sea, quitan la ansiedad, pero también sedan, o sea, como que tranquilizan, pues, además de todo. ¿Eh? Digo, alguien que no tenga mucha ansiedad y que se toma uno de estos, pues se va a sedar, su nivel de actividad, de arousal, pues, o de activación va a disminuir. Y entonces la persona va a estar así como, más tranquila. Digo, ese es un efecto aparte del efecto propiamente ansiolítico, ¿no? Porque, bueno, por un lado, si alguien realmente estaba muy angustiado, pues el medicamento le va a ayudar a que eso se disminuya y que se disminuya rápido, pues, ¿no? O sea, en lo que se absorbe el medicamento y pasa al torrente circulatorio, pues empieza a hacer su efecto. Y entonces, digo, aquí diferente, por ejemplo, de los antidepresivos, ¿no? Aquí si estás angustiado y te tomas una benzodiazepina, pues en unos 20 minutos vas a sentir el efecto de que la ansiedad disminuye. Aunque también hay que tener en consideración lo que yo les había mencionado, que por ejemplo en los ataques de pánico, donde la ansiedad se presenta así de manera explosiva y exacerbada durante un tiempo, pues ese tiempo tiende a ser un tiempo corto, ¿no? O sea, los síntomas del ataque de pánico evolucionan hacia, hacia el empeoramiento en un ataque determinado, pues a lo largo de 5, 10, 15 minutos, y luego después empiezan a disminuir de manera espontánea, ¿no? De manera que un ataque de pánico común y corriente, pues rara vez dura más allá de media hora. Nada más que luego la persona se queda ciscada, ¿no? Digo, se queda con el miedo de volver a tener el ataque de pánico y entonces propiamente ya no es la ansiedad aguda del ataque de pánico, sino que la persona sigue con cierto grado de ansiedad anticipatoria, ¿no? Ya se queda con el miedo de volver a tener esa situación, pero bueno, de cualquier manera, el hecho de sufrir ansiedad, pues es algo muy desagradable para las personas. Y les decía, pues se pueden prescribir estas benzodiazepinas y dependiendo de las características que luego vemos en cada paciente y de lo que uno anda buscando terapéuticamente, pues te puedes decidir por una u otra benzodiazepina, como por ejemplo, les decía ahorita, alprazolam, un ansiolítico muy potente, pero que tiene una vida media intermedia o corta. Entonces tiene la ventaja de que a lo mejor, si la persona la toma y tiene el efecto común y corriente que tienen todas las personas, pues le va a quitar la ansiedad y muy probablemente no le va a causar tanto sueño por la noche. ¿Eh? Entonces, de las benzodiazepinas, la menos hipnótica probablemente
pero con buena propiedad ansiolítica es esa que le estoy diciendo, alprazolam, ¿sí? Ahora, si estás buscando una actividad hipnótica, o sea, si quieres que tu paciente se duerma en la noche y que también se le quite la ansiedad, pues entonces a lo mejor vas a pensar en otra que se llama lorazepam, con L al principio, ¿sí? Lorazepam. Ese causa más sueño que alprazolam y tiene una vida media bastante parecida a la del alprazolam. Entonces, bueno, tiene una vida media más bien corta o intermedia y entonces se puede emplear en caso de que lo que quieras es que tu paciente descanse bastante bien por la noche, ¿no? Que duerma mejor. Además tiene otra ventaja, lorazepam, no tiene un intenso metabolismo hepático, ¿eh? De tal manera que entonces lorazepam sería una benzodiazepina de elección para aquellos casos donde vean ustedes que el paciente tiene el hígado dañado o que tiene problemas con la función hepática, ¿no? ¿Sí? Y no es nada raro que luego nos encontramos estos casos, por ejemplo, de abstinencia de alcohol, donde, pues si ya el paciente tiene un cuadro de abstinencia de alcohol, quiere decir que tomó alcohol durante mucho tiempo, en cantidades grandes, y luego eso generalmente causa cierta afectación hepática, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa situación, pues pudieras pensar en utilizar lorazepam, ¿sí? Ahora, hasta aquí mencionamos dos benzodiazepinas de pasadita ahorita, por juntarlos con, con la cuestión práctica de este asunto del GABA, recordando pues que las benzodiazepinas pues, son agonistas GABAérgicos, pues, ¿verdad? Y ese agonismo GABAérgico nos va a traer como resultado el control de la ansiedad. Ahora, tanto alprazolam como lorazepam, les decía, duran poquito tiempo, entonces hay que pensar en que si le vas a dar alprazolam a tu paciente y la ansiedad es importante, pues a lo mejor se lo tiene que tomar 2 o 3 veces al día o repartir la dosis total en 2 o 3 tomas durante el día. Entonces, bueno, por otro lado, si quieres que el paciente se tome una sola dosis en el día y que el efecto le dure todo el día, entonces a lo mejor habría que pensar en el otro que está disponible, que es el clonazepam. ¿Sí? Clonazepam es igual de potente como ansiolítico que los otros dos que acabamos de mencionar, nada más que clonazepam tiene una vida media mucho más prolongada. Entonces, si vas a usar clonazepam en un paciente, pues a lo mejor la recomendación es que se tome una sola dosis por la noche. Y con esa dosis nocturna, regularmente tiene tanto para que al principio del tratamiento duerma mejor, ¿sí? Y para que no tenga que repetir la dosis durante el día. Nada más que clonazepam sí causa bastante somnolencia, entonces probablemente, sobre todo los primeros días del tratamiento, el paciente durante el día puede que traiga algo de somnolencia. Entonces, bueno, hay que tener en consideración esas pequeñas diferencias para luego decidir qué medicamento le das a un paciente y qué medicamento le das al otro. Entonces, ahorita por el momento, 3 cosas así como, vaya, de utilidad práctica. Ustedes ven a alguien que tiene un ataque de pánico, pues luego le puedes dar alprazolam, ¿sí? 1 miligramo de alprazolam si tiene el ataque muy fuerte, ¿verdad? O si está, bueno, generalmente los ataques pues, son muy desagradables, ¿no? Pues la gente piensa luego que se va a morir, pues le puedes dar 1 miligramo de alprazolam en ese ratito, ¿no? Y bueno,
les decía de alprazolam porque aparte de alprazolam viene también en una presentación que incluso es sublingual. Entonces, bueno, digo, dicen que se la ponen abajo de la lengua, se absorbe, pasa más rápido a la sangre y entonces el efecto es más a corto plazo. Suena lógico, ¿verdad? Pues bueno, si se absorbe directamente ahí y pasa la sangre más rápido, pues seguramente el efecto va a ser un poco más rápido. Yo creo que también influye luego la cuestión de la sugestión de cada quien, del hecho de estar tomando ya algo que les sirva para la ansiedad y luego el hecho de realizar todo el ritual de te la pones abajo de la lengua y déjala que se deshaga y demás, pues también ayuda a que en lo que eso sucede, pues el ataque de pánico ya se disminuyó en su intensidad. Pero bueno, les decía, entonces, si lo que quieren es controlar ansiedad, pueden pensar ansiedad a corto plazo. Pueden pensar en alprazolam, lorazepam, clonazepam, o ahorita está disponible también otra molécula que se llama loflazepato de etilo, que tiene bastante buena capacidad ansiolítica y también tiene capacidades hipnóticas. Entonces, se puede pensar también como una opción para, digo, en caso de que se quiera agregar una benzodiazepina. También tiene una vida media, más o menos larga, ¿sí? Eso en caso de que piensen en ansiedad, pero digo, este grupo de medicamentos que estamos mencionando ahorita, y los mencionamos porque luego son medicamentos que se emplean de manera muy frecuente en la cuestión de la prescripción psiquiátrica, sobre todo. Y precisamente se utilizan porque sí funcionan, pues, o sea, sí quitan la ansiedad, ¿eh? Y además son bastante seguras, pero no nada más son ansiolíticas. O sea, sí funcionan para la ansiedad, pero luego recuerden, ahorita mencionamos que a la gente le da sueño, pues también son hipnóticos y son hipnóticos, útiles pues también para cuando la persona tiene dificultades con el sueño, pero además de ansiolíticos e hipnóticos, también son, dijimos ahorita, sedantes y además son relajantes musculares y todavía más pueden funcionar algunos como anticonvulsivantes, particularmente clonazepam, ¿no? Entonces, bueno, tienen múltiples efectos que luego se pueden utilizar en diferentes situaciones. Pero bueno, centrándonos acá en el asunto psiquiátrico, recordar pues de pasadita nada más, porque ahorita me vino a la mente el hecho de que el abuelito de todas estas, bueno, el abuelito, el primerito que apareció es uno que se llamaba clorodiazepóxido. Ya no está disponible, pero a lo mejor para alguna pregunta que les haga por ahí, pues bueno, para que la conteste, ¿no? Eh, entonces el clorodiazepóxido y que ya no está disponible, la primera benzodiazepina que estuvo a la mano, y luego del clorodiazepóxido apareció el tan famoso Valium o diazepam, pues, que también es otra benzodiazepina que se me vino ahorita a la mente por lo que dijimos de los efectos anticonvulsivantes. El Valium, el diazepam, también es un buen anticonvulsivante y también, igual que clonazepam, tiene una vida media muy prolongada. Ahora, cada vez se ha venido usando menos el diazepam. Yo supongo que tiene que ver con el hecho de que tenía un rango de dosis, o tiene un rango de dosis así como muy amplio, ¿no? Y a lo mejor también por el hecho de que estas benzodiazepinas más recientes, pues tienen una dosificación mucho más pequeña, o sea, dicho en otros términos, son
medicamentos como más potentes, ¿no? Esto es como que tienen un efecto igual que el de los más antiguos, tienen un efecto igual, pero utilizando dosis más pequeñas. Y entonces en ese tenor, por ejemplo, alprazolam, pues es un ansiolítico potente, ¿sí? Clonazepam es un ansiolítico potente. Y alprazolam puede funcionar con dosis tan chiquitas como 0.25 miligramos, ¿no? Cuando las dosis mínimas que luego se recomendaban, por ejemplo, de diazepam, pues eran de 2, 4, 5, 10 miligramos, ¿no? Y las presentaciones de diazepam son de 20 miligramos. Entonces, bueno, de cualquier manera, pues regularmente siempre usar menos medicamento como que suena más apropiado, ¿no? Y si usas dosis más chiquitas y tienen el mismo efecto que dosis mucho mayores de otros medicamentos, pues suena como que expones al paciente a cantidades menores de sustancias que luego, como sea, pues son sustancias extrañas al organismo, ¿no? Aunque luego, ya cuando ves que las benzodiazepinas van a ejercer su efecto sobre los receptores de GABA, pues entonces ya no suenan tan extrañas, ¿no? Incluso suenan hasta como medio naturistas, pues vaya, son sustancias que luego van a cumplir la función que a lo mejor normalmente tendría que hacer un sistema GABA bien calibrado. Nada más que lo curioso acá es, por otro lado, que ahí mismo van y se pegan también los barbitúricos que habíamos estado mencionando, y los barbitúricos sí son sustancias mucho más tóxicas, ¿no? Bueno, yo quisiera dejar estos últimos minutillos ahorita en caso de que haya alguna pregunta o algo que no esté claro. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿quién es? Paola Hidalgo. Ah, ¿qué pasó? Entonces, el uso de alprazolam, por ejemplo, como hipnótico, puede generar mucha dependencia en el sentido de que si ya no la toma, ya no se puede dormir. Sí, sí genera, vaya, ese es un fenómeno propiamente que se llama habituación también, ¿sí? No, vaya, luego no quiere decir que la persona tenga un grave problema de trastorno por consumo de sustancias. Esto lo que significa más bien es que luego el cuerpo se acostumbra a todo, o sea, si lo haces de manera repetitiva y tu organismo se habitúa a estar recibiendo, por ejemplo, una determinada sustancia a ciertas horas, pues cuando la persona se la deja de tomar, sobre todo si la deja de tomar de repente, pues regularmente vaya, el cerebro en este caso pues va a respingar, ¿no? Entonces, bueno, también el asunto es, pues cuánto alprazolam se está tomando la persona, porque si se toma 0.25 o 0.50 de alprazolam por las noches, con eso duerme bien y con eso vive una vida tranquila, feliz y sin broncas, pues lo que yo diría es, pues sígaselo tomando sin problema, ¿no? Ahora, la cuestión es, regularmente luego se recomienda que el tratamiento con benzodiazepina sea durante un tiempo cortito, me refiero, recomiendan un mes y luego eh, suspender el consumo de benzodiazepinas precisamente por el temor que luego se tiene a que la persona vaya a hacer un problema de dependencia o de trastorno por consumo de sustancias. Nada más que en muchos casos, pues bueno, hay gentes que se toman, no sé, 0.25 de alprazolam por la noche y con eso duermen bien y con eso funcionan bien. Pues si con eso duermen bien y funcionan bien, pues se la pueden seguir tomando durante más tiempo, ¿no? Nada más que la cuestión acá es que luego, sobre todo en personas de mayor edad,
se ha relacionado estadísticamente el uso de benzodiazepinas con la mayor frecuencia de que luego pueden tener episodios de caídas y de fractura de cadera y que es muy peligroso, y entonces como que se ha metido mucho miedo con esa situación, y entonces luego la gente pues desconfía mucho de los medicamentos. Y también, bueno, en la misma comunidad médica luego hay quienes prefieren mejor no prescribirlos por temor, pero les repito, si la persona funciona bien, en el día anda totalmente despierta, anda al 100%, pues no tiene por qué no tomarse su alprazolam en la noche. Ahora, la otra cosa es, si ya tomó el alprazolam durante un tiempo, ¿sí? Y se lo sigue tomando después de 3, 4 meses, pues la cosa es que el alprazolam ya no lo está durmiendo, o sea, ya se habituó también al efecto hipnótico, ¿sí? Ya se lo toma más bien porque cuando lo deja de tomar, resulta que el organismo respinga y entonces no puede dormir. Entonces la cuestión generalmente, si la persona lo que quiere es dejar de tomárselo, pues es de que lo disminuya paulatinamente la cantidad que está tomando, y también asegurarle y recomendarle que a lo mejor hay algunos días que no va a poder dormir bien, pero eventualmente su ciclo de sueño se va a restaurar. Esa también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, en ocasiones sí requieren como cierto seguimiento y cierto apoyo, también incluso así como de tipo psicológico, ¿no? Pero luego hay varias opciones de las que hablaremos, yo creo, un poquito después, porque ahorita ya casi se nos fue la hora, pero mañana seguimos platicando de esto si les parece, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, muy bien, doctor. Ándale, pues no sé si le contesté más o menos, Sí, pero de todas maneras mañana abundamos un poquillo sobre esto, tratando de dejarlo lo más claro que se pueda. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos mañana a las 12. Sí, doctor. Gracias. Ah, Hasta mañana. está bien.